Hay pocas cosas, querida iglesia, hay muy pocas cosas en esta vida más gloriosas que el poder tener la dicha, la bendición de contar con un cónyuge que comparta nuestra misma fe. Hablando de la fe de Abraham, que ya comenzamos a meditar en ella en este capítulo, ahora se nos dice que su esposa Sara compartía la misma fe que Abraham. Dice el texto sagrado: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. Ambos, Abraham y su esposa Sara, creyeron que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Qué gracia tan grande es que en un matrimonio los dos compartan la misma fe. Sin duda alguna, esto es un don que Dios otorga a unos y a otros no, según su sabiduría. Pero el hecho de que Abraham y Sara compartieran la misma fe tenía que ver con el propósito, con el proyecto que Dios tenía que cumplir a través de ellos. Una fe común, hermanos, es una bendición. Y no solamente es una bendición por el hecho de que el compartir la misma fe pues nos une más, sino que también es una bendición porque en los momentos de dificultad, cuando la vida nos presenta adversidades, aquellos que tenemos esta dicha podemos dar testimonio de que esto se vuelve algo más llevadero. Vivimos con más esperanza y confiando en Dios y nos apoyamos mutuamente. Hermanos, prontamente en este mensaje, en esta introducción, yo ya quisiera dar unas breves aplicaciones. ¿No deberíamos acaso estar profundamente agradecidos con Dios si tenemos un cónyuge con la misma fe? Si Dios puso en ambos la misma semilla como lo hizo Dios con Abraham y con Sara, y ellos compartían la misma fe, si Dios también lo hizo en nuestro matrimonio, ¿no deberíamos ser diligentes en cultivar más esa fe todos los días? Hacerla crecer y fructificar. Ser cuidadoso con este don que Dios nos ha dado de esa fe en común. Dios espera que esa semilla de fe que nos une crezca, se fortalezca en nuestra relación. Y como Abraham y Sara, Dios espera que nosotros, aquellos que compartimos esta dicha, Dios espera que nosotros también, como Abraham y como Sara, seamos testimonios fieles de la gracia de Dios. Por otro lado, si tu cónyuge aún no comparte tu misma fe y tu peregrinar, cuando tú te encuentras en tu hogar, te sientes solo, yo quiero animarte a que ores, que no pierdas la fe, que ores por la salvación de tu cónyuge, pues tú bien sabes que solamente Dios puede cambiar ese corazón. Humíllate, depende completamente de Dios y recuerda que Dios está contigo. Fortalécete recordando lo que Él nos ha hablado, que Él es el autor y el consumador de la fe. Hermanos, ¿en qué consiste esta fe? ¿En qué consiste esto que hemos estado hablando que es tan valioso? ¿Cuál es esa fe que debemos procurar ver en nosotros? Quiero hablar, hermanos, sobre
la fe. La fe en nuestros días es algo, hermanos, que ha perdido su verdadero significado. Se ha diluido a través de los siglos por medio de las filosofías que han llegado. Y muchos quizás estarían hoy de acuerdo si definiéramos la fe como el simple hecho de creer algo que tú sabes, que tu razón sabe que no es así. De hecho, no son muchos los predicadores que enseñan sobre esta supuesta fe. Te incitan a que busques, por ejemplo, le dicen a la iglesia, busquen una propiedad, busquen un terreno que ustedes quieran y hagan uso del decreto positivo. Declaren con fe que esa propiedad es suya. Y así creen. Y así enseñan a las personas una fe centrada en vanidades, cuando tú sabes de hecho que esa propiedad no te pertenece, pero te dicen, ten fe, aunque tú sabes que no es verdad. Tristemente, esto es lo que muchos entienden por fe. Creen que la fe es la firme creencia en algo para lo cual no existen pruebas. Creen que la fe es ciega y que descansa en la capacidad que tiene el individuo para continuar creyendo en ello. Por lo cual, si tú aún no tienes lo que deseas, es por tu falta de fe. Si aún no ha llegado aquello que has decretado, es porque no tienes fe y así te condenan. Esta supuesta fe, hermanos, es una fe que está separada de la razón, es una fe que está separada de una verdadera relación con Dios. Son muchísimos los que creen que la fe y la razón son cosas separadas. Muchísimos cristianos profesantes creen tener fe cuando lo único que tienen es misticismo. Es importante entender el contexto, el concepto de la fe verdadera. La fe verdadera nunca fue entendida así hasta hace pocos siglos. Hasta antes del siglo XVIII, los hombres en general creían que el ámbito físico y el ámbito espiritual estaban en la misma categoría. Hasta entonces casi todos percibían o creían que el universo era el resultado de las cosas naturales y sobrenaturales. La gente no tenía problemas con creer así. En otras palabras, las personas daban por sentado que todo lo que sucedía era resultado de las acciones de Dios manifestándose en el mundo físico, en el mundo natural. Pero llegó el siglo XX y entonces se propagó una nueva corriente filosófica llamada existencialismo. Sus principales expositores, Jean-Paul Sartre y Nietzsche, enseñaron que la brecha entre lo espiritual y lo físico no se podía cruzar usando la razón. El ámbito espiritual, enseñaban, es algo completamente otro al ámbito físico. Así es que para creer en lo espiritual o en lo divino, tienes que abandonar completamente el uso de la razón. Tienes que dar un brinco totalmente a ciegas para cruzar esa brecha. Para creer en Dios tienes que agarrar tu cerebro y meterlo en el cajón y deshacerte de él. Es por eso que hoy tenemos ese concepto de fe, creyendo que la fe es un acto irracional. Y hoy quiero, hermanos, abordar este asunto y quiero que veamos las características de la fe bíblica, de la fe cristiana. Y mi propósito en esta mañana es demostrar que la fe que agrada a Dios
es una fe que tiene sustento, es una fe que no necesitas guardar tu cerebro y hacerlo aparte para poder confiar en Dios. Para Abraham y para Sara, ejemplos de la fe salvadora, porque en este capítulo 11 están los ejemplos de hombres y mujeres que pueden guiarnos a tener un entendimiento de lo que es la verdadera fe. Abraham y Sara, ejemplos de la verdadera fe salvadora, de esa fe que agrada a Dios, nos enseñan que aquella fe verdadera es la fe que descansa en el ser de Dios. Dice nuestro texto, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, esta fe era una fe común, porque dice las primeras palabras del verso 11, por la fe también la misma Sara, es decir, Abraham y Sara creyeron que era fiel aquel que les había entregado sus promesas. Dios le había prometido a Abraham, mirábamos la semana pasada aquella primer promesa, una tierra, la tierra de Canaán. Pero también les prometió una descendencia. Como parte de su promesa, Dios también prometió descendencia grande para Abraham. Dios le promete eso a este hombre y a esta mujer, a Abraham y a Sara, que tendrían multitud de descendencia. Y Dios se lo promete como si Abraham y Sara tuvieran 20 años. Así lo dice Dios. Haré de ti una nación grande, como si ellos estuvieran en la flor de su juventud. Cuando la Escritura nos dice en el verso 12 que Abraham estaba ya casi muerto. Tenía casi 100 años. Su vigor, su fuerza para tener hijos era nula. Y Sara, dice la Escritura, era estéril. Y aún si llegara a quedar preñada, ya era una mujer que no podría soportar el poder parir, ya no tenía las fuerzas para poder dar a luz. Pero ellos tuvieron fe. Y la fe de ellos, hermanos, no fue un acto irracional. Ambos creyeron, dice la Escritura, pero nos dice qué fue lo que creyeron. Y ahí nos daremos cuenta si estos hombres tuvieron una fe como la que muchos tienen ahora, o si su fe era diferente. Este matrimonio creyó, y dice, creyeron en Dios. La Biblia nos enseña entonces, hermanos, que la fe de este matrimonio no fue un salto a ciegas. Ellos pusieron su confianza en el ser de Dios. Creyeron a Dios, creyeron en Dios. Dios les habló, escuché, Dios les habló, Dios les dio su palabra. Y para ellos, después de escuchar la voz de Dios, no existió algo más racional e inteligente que creerle a Dios, que confiar en Dios. ¿No se ha dado cuenta que las personas viajan en aviones, en estos aparatos estos vehículos que suben a más de 9 kilómetros, entre 9 y 10 kilómetros de altura, y viajan a casi 1000 kilómetros por hora? Las personas se suben tan confiados a los aviones. Ahora, ¿por qué lo hacen las personas? ¿Cómo es posible que se suban a un aparato que se va a subir a esas alturas y que viaje a esa velocidad? ¿Lo hacen porque tienen fe? ¿Subirse a un avión es un acto racional o irracional? Las personas suben a los aviones porque saben
que llegarán a salvo a su destino. ¿Viajar en avión acaso es dar un salto a ciegas? ¿Es tener fe a ciegas? Por supuesto que no. No. Hay suficientes pruebas que dan evidencia de que esos aviones, de que esos aparatos son muy seguros. Cuando el objeto, entonces, cuando ese objeto en el que depositamos nuestra confianza es seguro, entonces, hermanos, no estamos siendo irracionales. Estamos siendo inteligentes. Estamos haciendo uso de la razón para poder confiar. Entonces, si nosotros consideramos que el objeto en el que hay que confiar es plenamente seguro, y si confiamos en ese objeto, entonces no estamos siendo irracionales, no estamos siendo locos. Si el Todopoderoso te prometiera algo, si Dios, el ser de Dios, te promete algo, lo más lógico y lo más racional es confiar en que no va a haber cosa alguna que impida que Él cumpla su promesa. Porque ¿quién es el objeto de la fe? Dios, su palabra, el ser de Dios. Entonces la fe de Abraham y de Sara no era una fe irracional. Ellos creyeron en Dios, en la fidelidad de Dios. Ellos creyeron que era fiel. Fíjese, el atributo en los que ellos se apoyaron, en los que ellos confiaron, Dios fiel. Creyeron que era fiel aquel que les había prometido descendencia. Así es que ellos consideraron que si aquel que les prometió descendencia era Dios, era un verdadero Dios, no como los ídolos de donde venían, de Ur, de Harán, donde era tierra de ídolos falsos, dioses falsos. Si el Dios verdadero les habló y les prometió, ellos consideraron que si en verdad era Dios, Dios no podría mentirles. Dios no podría negarse a sí mismo mintiéndoles. Cuando Él les dijo en Génesis 12, y haré de ti una nación grande, y en el capítulo 13 Él les reafirma, y haré de ti descendencia como el polvo de la tierra. Ellos consideraron el que está hablando, el que está diciendo es Dios fiel. Así es que su fe se apoyaba en la virtud de aquel que estaba prometiendo. Y si Dios tiene esa virtud, entonces, hermanos, era inteligente, era lógico, era lo más sensato confiar en Él. Ahora, hermanos, la fe de ellos no solamente se limitaba a considerar la virtud fiel de aquel que prometió, sino que la fe de ellos también se limitaba a las promesas que Él había declarado. No es como se enseña en la actualidad. Ten fe en lo que tú quieras. Declara lo que tú quieras para que se haga realidad. Hermanos, la fe se limita a las promesas de Dios. Dios entró en pacto con Abraham, donde la única parte que estaba comprometida a obrar era la parte de Dios, donde Dios se comprometía a hacer algo, a bendecir. Y la otra parte, que era Abraham, a él solamente le correspondía ser el objeto de las bendiciones de Dios. Y a él le correspondía solamente creer en esas promesas, no en cualquier cosa, en esas promesas que Dios le había dado. Y algo que tenía
las promesas que Dios le dio a Abraham eran promesas incondicionales. Ahora piensen, Dios les prometió que tendrían mucha descendencia a estos hombres mayores, a este matrimonio ya en edad avanzada. Ellos consideraron: el que prometió es fiel. Ahora, Él me ha prometido esto, y para que se cumpla, Dios no está esperando que yo tenga ciertas virtudes, ciertas capacidades. Dios no está esperando eso. Él lo prometió, poniéndose Él como el único responsable de que eso se cumpla. Así es que no tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo haga, tiene que ver con su fidelidad. Entonces se cumplirá sí o sí. ¿Se da cuenta? Pero esa seguridad, hermanos, estaba limitada a las cosas que Dios había prometido, no a las cosas que en su corazón ellos pudieron haber deseado. Ahora, hermanos, por implicación entendemos que como Abraham y Sara, nuestra parte es conocer cuáles son las promesas de Dios, cuáles sí y cuáles no. Si queremos tener una fe como la de ellos, una fe segura, una fe verdadera, una fe que agrada a Dios, tenemos que conocer cuáles son las promesas de Dios. Y no creer a aquellos bandidos que nos quieren incitar a creer en toda clase de vanidades. Tenemos que conocer las promesas de Dios, para entonces que nuestra fe esté sustentada en algo sólido, que es la palabra de Dios. Dios está comprometido para cumplir su palabra, no tu palabra, su voluntad, no nuestra voluntad, su decreto, no tu decreto. La fe verdadera entonces necesita conocer cuáles son las promesas que Dios nos ha dado. Necesitamos también entonces conocer a aquel que lo ha prometido. Muchos supuestos ungidos, hombres de supuesta fe, hermanos, dicen tener una fe extraordinaria, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios, no tienen conocimiento de Dios. No conocen sus atributos, no conocen sus virtudes. Eso es teología. Estudiar los atributos de Dios, meditar en los atributos de Dios, eso es para los teólogos solamente. Hermanos, tenemos que conocer cuáles son sus promesas si queremos tener una fe firme, pero también tenemos que conocer al ser de Dios, meditar en sus atributos, así como Abraham y Sara, ellos meditaron en la fidelidad de Dios, en la omnipotencia de Dios, y su fe se fortaleció al estar centrados en el ser de Dios. Así es que tenemos que conocer, creer en el que ha prometido, y tenemos que, como ellos también, esperar. Esperar a que Dios haga y cumpla aquello que ha prometido. La fe del creyente, hermanos, consiste en esperar. Esperar incluso cuando no haya esperanza. Esperar aún cuando haya abundantes evidencias en contra de aquello que Dios prometió. Ese era el fundamento de la fe de Abraham y Sara. Conocían las promesas, meditaban en el que prometió y esperaron. Ese era el fundamento de la fe de este matrimonio y también es el nuestro.
conocer a Dios y conocer su palabra. Así es que ni la fe de ellos ni la fe nuestra debe estar flotando en la nada. Nuestra fe no flota en la nada. Nuestra fe no es algo que no tiene sustento. Nuestra fe tiene un fundamento firme, sólido, que es Dios mismo y su palabra. Abraham y Sara no eran un par de ancianos, ¿verdad? Tercos, como suelen ser los ancianos. No eran un par de ancianos tercos con delirios de grandeza. Poseer una tierra no era la terquedad de Abraham. Tener muchos hijos no era la terquedad de Sara. No, hermanos, no veamos a la fe de esa manera. Como si Abraham estuviera enterquecido en querer tener esa tierra que otros ya poseían. Iba ahí y la declaraban. Declara, pon tu pie en esa tierra y declárala como tuya, como enseñan los predicadores de la prosperidad. Qué manera tan distorsionada de meditar en el padre de la fe. No, hermanos, Abraham no era ese anciano terco con delirios de grandeza y de obtener vanidades. No, este hombre puso su confianza junto con su esposa en el Dios que les había prometido y ajustaron sus deseos, su corazón, a aquellas promesas que Dios les había dado, a esas promesas que Dios había expresado con sus palabras. Abraham no era un hombre, ni Sara tampoco era una mujer que se la pasaba decretando caprichos irracionales. La fe de Abraham y de Sara no era estar decretando cosas vanas que deseaban su corazón. Así es que entendamos bien esto, hermanos. La fe no es confesar lo que queremos. La fe es confiar en lo que Dios ha prometido. La fe no es confesar aquello que queremos. La fe es confiar en la palabra de Dios. En resumen, hermanos, la fe que agrada a Dios es aquella que se apoya en la fidelidad de Dios y se limita a las promesas de Dios. Ahora, esa clase de fe, hermanos, tiene una característica muy interesante. Esta fe implica vivir con dos esperanzas. Vaya a la Escritura y veamos lo que dice Romanos capítulo 4, verso 18, para entender un poco más la clase de fe que agrada a Dios. Romanos capítulo 4, verso 18. Hablando de Abraham, dice el texto, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme ¿a qué? A lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe. Este matrimonio creyó que serían padres de multitudes, pero Abraham y Sara no eran tontos. Ellos sabían que ya era humanamente imposible para ellos tener un hijo. Ellos tenían plena conciencia de su realidad. Abraham sabía que ya no tenía esa fuerza, ese vigor para tener hijos. Sara sabía que su matriz estaba seca, estaba muerta. Ambos sabían que era ya humanamente imposible tener muchos hijos. Así que Abraham vivió por muchos años entre dos esperanzas. Dice el versículo que acabamos de leer, para llegar a ser padre de muchas gentes, ¿qué tuvo que ocurrir? Él creyó en esperanza contra esperanza. Una esperanza muerta, una esperanza que reconoce las imposibilidades naturales, y una esperanza viva,
una esperanza que se apoya en la fidelidad y en las promesas de Dios, en el poder sobrenatural de Dios. Pero no desechamos esta esperanza. Los creyentes vivimos entre dos esperanzas. No somos irracionales, no negamos nuestra imposibilidad para que las promesas de Dios se cumplan por nuestras propias capacidades o méritos, hermanos. Así es que contamos con estas dos esperanzas. Una esperanza que nos está echando en cara siempre las realidades, ¿verdad? Nuestras incapacidades, nuestras debilidades, nuestro pecado. Y otra esperanza viva, otra esperanza que está donde nos estamos apoyando en las promesas de Dios. Así vivimos nosotros también como Abraham. Antes de que se cumpla la promesa de Dios, dice el texto, para llegar a ser padre de muchas gentes, él tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Así vivimos. Por un lado, reconociendo nuestra miseria, nuestra incapacidad. Y esto es de todos los creyentes. Escucha al apóstol Pablo, a San Pablo, a este santo apóstol expresando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este santo hombre tenía frente a sí mismo la realidad de que el pecado estaba en él, de que era un hombre miserable. Si quisiera agradar a Dios y ganarme sus favores, ¿qué posibilidades tendría yo? Ninguna. Ninguna. Romanos capítulo 7, verso 18, está esta expresión: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Estoy muerto, estoy seco espiritualmente. No puedo producir nada, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tengo una esperanza muerta. Tengo frente a mí una realidad que me muestra mi condición en lo natural, mi realidad de que soy un pecador, alguien que está incapacitado. El creyente es alguien consciente de su realidad humana, alguien que está consciente de su incapacidad. Los santos apóstoles se reconocían así como débiles pecadores. Los santos profetas del Antiguo Testamento, de igual forma, el profeta Isaías declara en el capítulo 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, él se cuenta entre esos. Este santo hombre, Isaías, dice: todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. No tenemos control de nosotros mismos. El pecado gobierna en nosotros. Jesús mismo lo enseñó así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Hermanos, esa es la esperanza muerta. Esa es una realidad con la que los creyentes vivimos todos los días. Esa es la realidad con la que Abraham y Sara tuvieron que vivir por muchos años, hasta ver cumplida la promesa de un hijo. Pero por muchos años tuvieron que estar creyendo en esperanza contra esperanza. El ser humano, hermanos, no puede acercarse a Dios, no puede obtener las bendiciones y las promesas de Dios por sus propios méritos. No podemos recibir bendición porque la realidad nos dice que lo que merecemos es maldición, castigo por nuestro pecado.
esta esperanza está muerta entonces, pero también vivimos con una esperanza mejor, la esperanza que descansa en Dios. Esa esperanza se sustenta en que Dios quiso en su gracia, como lo hizo con Abraham, llamarnos. Siendo pecadores, Dios quiso en su gracia llamarnos por medio de su evangelio. Dios quiso darnos fe para creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Dios, hermanos, quiso. Y esa es la palabra importante. Dios quiso, no nosotros. Dios quiso darnos a nosotros grandísimas promesas para que las heredemos, las promesas de vida eterna. ¿Qué haremos entonces nosotros? ¿No deberíamos acaso, hermanos, dejar de pensar de que no debemos o no deberíamos o de que está mal o de que es pecado tener dos esperanzas? Porque muchos cristianos piensan y se sienten así, creyendo de que solamente deberían estar viviendo en una sola esperanza, pero la realidad es otra. La fe no es irracional, la fe verdadera no desecha la realidad de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad. Debemos, hermanos, aprender a reconocer nuestra incapacidad y entender que esto no es falta de fe. Como Abraham y Sara, hermanos, debemos estar conscientes de nuestra incapacidad. No es pecado decir no puedo. No es pecado decir no puedo agradar a Dios. ¿Escuchó? ¿Se ha sentido así usted? Es que no puedo agradar a Dios. No es pecado ni sentir ni creer eso, porque esa es la realidad. Esa es la esperanza muerta con la que tenemos que vivir hasta que experimentemos la promesa cumplida. Pero entre tanto, entendamos eso. Es normal que en ocasiones el cristiano se desespera y duda. Y esto es porque como Abraham y Sara vive entre dos realidades, su incapacidad y por otro lado las promesas fieles de Dios. El ejemplo de Abraham y de Sara, iglesia, nos invita a prestar menos atención en nosotros mismos. ¿Cuántos motivos le has dado a Dios para que te abandone? ¿Le has dado motivos a Dios para que te abandone? ¿Acaso te ha desechado Dios? Todos los días le damos motivos a Dios para que nos deseche, para que se olvide de nosotros. Todos los días le damos motivos a Dios para que Él con justicia haga caer su ira sobre nosotros. ¿Acaso Dios lo ha hecho? ¿Acaso te ha desechado Dios? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? Piensa en esto, hermano. ¿Por qué Dios no te ha desechado? Porque Él prometió no hacerlo. Dice su palabra. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. No te ha desechado porque Dios todos los días está cumpliendo su palabra. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué no nos ha desechado si le hemos dado tantos motivos?
porque Jehová ama a su pueblo con amor eterno y porque nos prolonga su misericordia, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántas veces o alguna vez llegaste a pensar que el cristianismo no era algo para ti? ¿Que eso de ser cristiano no es para ti? Y mírate, ¿dónde estás? Mírate, estás aquí, escuchando la palabra de Dios. Mírate, estás aquí, escuchando sobre la fidelidad de Dios. Aún estás aquí, escuchando que Dios cumplirá sus promesas en ti. No has vuelto atrás. No has renunciado a tu fe. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Dios no ha renunciado a ti. Ante la realidad de tus incapacidades para agradar a Dios, para alcanzar las promesas de Dios, ante la realidad de tu incapacidad, de tu infertilidad para hacer cosas buenas, ante esa realidad, Dios no ha renunciado a ti a pesar de todo eso. Y parece que tú tampoco has renunciado a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios está para ti. Y Dios siempre lo estará. Y aquí estás tú también para Dios. Y eso es muestra, es evidencia, hermanos, de que la fe tiene como sustento a Dios y no a nosotros. El sustento de la fe del cristiano, nuestra fe, hermanos, es Dios. Es su palabra. Y aquí estamos, hermano, gracias a eso y solamente a eso. Y vamos a perseverar y las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Y podemos decir, Dios cumplirá su propósito en mí. Lo podemos decir con certeza, porque eso es lo que Dios ha dicho y el que lo ha dicho es fiel. Así es que todo estará bien. Y decir que todo estará bien no es algo irracional. No somos idealistas cuando decimos todo estará bien. Estamos pensando en que Dios cumplirá su propósito. Y pase lo que pase, todo obrará para bien, como lo dice su palabra. Amén. Hermanos, oremos al Señor y pidamos ser fortalecidos en esta fe. Recibamos el consuelo de entender que vivimos entre esas dos realidades, entre esas dos esperanzas, y aprendamos a esperar hasta que las promesas de Dios se cumplan.